Pues empezamos con alegría y con mucha gratitud en el corazón este tiempo de retiro que Jesús nos brinda, que Jesús nos da y que como todo lo que nos da Él es bueno y es un regalo. Tenemos ya la Cuaresma bastante avanzada, vamos como hacia la mitad de la Cuaresma y es bueno, es conveniente pararse, detenerse y hacer una reflexión, ¿no? Y es lo que vamos a intentar hacer esta tarde. En general, la idea que tenemos de la Cuaresma suele ser bastante pobre, entre otras cosas porque nos quedamos mucho en la Cuaresma, le damos mucha importancia a la Cuaresma y le damos una importancia mal orientada porque nos centramos muchísimo en la Cuaresma cuando lo que en realidad es importante es la Pascua. La Cuaresma es solamente, bueno, nada más y nada menos que un camino hacia la Pascua. Al final, lo que se ve al final de ese camino, lo que se vislumbra, es la Pascua. Lo que de verdad tiene que tener relieve e importancia es la meta, no el camino. Lo verdaderamente importante es la Pascua, ¿no? La Cuaresma es solamente una preparación para vivir la Pascua. Y como muchas veces, con frecuencia lo hacemos mal. En general se hace mal en todos los sitios. Le damos mucha más relevancia, mucho más, como más valor, como que intentamos todos tener más conciencia de que estamos en Cuaresma, y que pocas veces se oye decir luego pues que estamos en Pascua, ¿no? Parece que lo importante es la Cuaresma y la Pascua se nos pasa ahí sin pena ni gloria. Llegamos a la Semana Santa, vivimos el Triduo Sacro pues con más o menos piedad e intensidad. El Domingo de Gloria lo celebramos muy bien, a lo mejor también celebramos bastante bien la octava de Pascua, pero luego ya se acabó. Dejamos ahí un paréntesis hasta Pentecostés, ¿no? hasta la Pascua de Pentecostés. Y en Pentecostés volvemos a retomar la cosa con un poco de ánimo, con un poco de alegría, pero lo que es la Pascua en sí, los 50 días de la Pascua suelen pasar para la mayoría de los creyentes pues bastante desapercibidos. La Cuaresma es un regalo. O sea, no son 40 días tremendos que hay que pasarlos como se puede. O sea, hasta tenemos esa connotación negativa tan metida dentro del corazón y de la cabeza que cuando queremos decir que algo es malo, en el sentido de largo, cansino y aburrido, decimos esto es más largo que la Cuaresma. Pobre Cuaresma, ¿no? Si la Cuaresma fuera algo malo, no. La Cuaresma es un regalo porque es un tiempo de conversión, un tiempo de cambiar nuestro corazón para prepararlo hacia la Pascua. Hay un texto bíblico en el que se pone de relieve un aspecto de la Pascua que también se nos suele olvidar, ¿no? San Pablo dice, purificaos, lo dice en la primera epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, purificaos de la levadura vieja para ser una masa nueva, pues sois panes ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo Jesús, ha sido inmolado. Bien, y aquí llegamos en esta cita a la Pascua del hombre, nuestra Pascua, que en la Biblia, desde sus orígenes, acompaña a la Pascua de Dios. Mirad, esto no lo solemos decir y por eso no nos suena, pero hay dos Pascuas o dos aspectos de la Pascua. Una Pascua que es la de Dios y otra Pascua que es la del hombre. Esto no lo digo yo, lo dice y lo fundamenta muy bien teológicamente el padre Raniero Cantalamessa, actualmente cardenal Cantalamessa. Y probablemente hasta ahora, a mí me ha pasado durante muchos años, nuestra vivencia de la Pascua ha sido tan superficial que ni siquiera hemos caído en la cuenta de esto, ¿no? De que hay una Pascua del hombre y una Pascua de Dios, y luego una Pascua personal de cada uno.
Y también tenemos que tener en cuenta que los santos padres antiguos, definen la Pascua del hombre como el paso de los vicios a la virtud y el tránsito de la culpa a la gracia. El lenguaje que ha usado San Pablo en este texto que os acabo de decir hace referencia a una costumbre judía, porque claro, leemos esto de purificaos de la levadura vieja y cuando uno lee eso se queda pensando, pues si no tengo levadura ni vieja ni nueva, no entiendo bien esto. A veces nos pasa, ¿no?, que leemos o escuchamos cosas de la Sagrada Escritura y no comprendemos bien los textos, con lo cual nos quedamos sin captar toda la riqueza del mensaje que Dios nos quiere transmitir, ¿no? Vamos a intentar explicarlo un poquito porque es muy hermoso. Purificaos de la levadura vieja es como que, a ver, daos cuenta, tenemos que tener en cuenta que San Pablo era judío y era un judío ortodoxo, de los muy puntillosos, de los que cumplía bien todos los preceptos de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa cuando Él nos dice purificaos de la levadura vieja? ¿Qué sentido tiene eso? Pues cuando San Pablo dice esto, está haciendo alusión a una costumbre judía que es bueno que conozcamos para comprender, como digo, el sentido profundo del mensaje que Pablo nos quiere transmitir. Esta costumbre consistía en lo siguiente. El día anterior a la Pascua judía, había una mujer de cada familia judía que tenía un encargo, una encomienda en cada casa. Y esta mujer obedecía a una prescripción que hay en el libro del Éxodo 12:15, que dice que una mujer revise toda la casa, inspeccionando cada rincón de la casa a la luz de una candela. Esto lo prescribe el libro del Éxodo. Y es una de las cosas que los judíos que practican su religión hoy día todavía tienen que hacer para celebrar su Pascua. Y la finalidad es hacer desaparecer de la casa hasta el más pequeño fragmento de pan fermentado, de modo que después se celebre la fiesta de la Pascua con pan ácimo, pan sin fermentar, pan sin levadura. Y para eso primero quitan todo el pan fermentado que hubiera en casa y cuando ya no queda nada, empiezan de nuevo, como si dijéramos, con un pan sin fermentar, pan ácimo, que es lo que prescribe la celebración de la Pascua judía. Y hay una mujer que realiza ese oficio, ¿no?, de limpiar la casa de levadura vieja. Cuando ya no hay levadura vieja, ya está lista la casa para celebrar la Pascua con un pan nuevo, sin fermentar, pan sin levadura. Y a esta costumbre es a lo que se refiere el apóstol cuando dice purificaos de la levadura vieja. Quitad toda levadura vieja que pueda haber en vuestra casa, ¿no? Y nosotros tenemos que inspeccionar también nuestra casa interior y destruir todo lo que pertenece al viejo régimen del pecado. Cada uno de nosotros tiene que mirar delante del Señor con paz, con mucha sinceridad, con mucha verdad, con mucha honestidad, porque si no somos veraces y honestos en la presencia del Señor, ¿cuándo lo vamos a ser, no? Pero al mismo tiempo con mucha paz, sin agobios, sin angustias, pidiéndole al Señor que nos dé luz para ver bien la levadura vieja que hay en nuestra vida y quitarla. Y ver qué hay en nuestra vida que tengamos que quitar. Este es uno de los trabajos de la Cuaresma, que todo lo que pertenece al hombre viejo, al antiguo régimen del pecado, de la corrupción, lo vayamos desechando para poder celebrar la fiesta de la Pascua, como dice Pablo, con los ánimos de la pureza y la verdad. Es decir, con pureza y santidad, sin ningún vínculo de pecado, sin que nada nos siga vinculando al pecado. Por lo tanto, podemos decir, esto es muy bonito,
que existe para cada uno de nosotros una limpieza pascual del corazón. Lo que hacían los judíos en las casas, tenemos que hacerlo nosotros en nuestra casa interior, en nuestro corazón, una limpieza verdaderamente pascual del corazón. Y para esto, la Iglesia, que es una madraza, una madre a lo grande, nos regala este tiempo que se llama Cuaresma, para hacer toda esta limpieza interior y poder vivir yo mi Pascua. No la Pascua, sino mi Pascua, mi Pascua personal, porque la Pascua la vamos a vivir todos en comunión con la Iglesia, la Pascua de Cristo. Pero además, yo tengo que vivir dentro de mi corazón mi propia Pascua. Por lo tanto, y esto es muy bonito, y a mí cuando lo comprendí, el Señor me lo dio a comprender, me consoló muchísimo. Tenemos que entender que el espíritu penitencial de la Cuaresma es consecuencia de la Pascua, de la inmolación pascual de Cristo. Mirad, no nos purificamos para poder vivir la Pascua. Esa es nuestra mentalidad y está equivocada. Creemos que tenemos que purificarnos muy bien durante la Cuaresma, hacer mucha penitencia, convertirnos, para poder vivir luego la Pascua. Y es justamente al revés. Porque Cristo, el que estamos contemplando en la custodia, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado, sentimos, experimentamos la necesidad de purificarnos. Y la Cuaresma es esa oportunidad. La Cuaresma es el regalo, la oportunidad que la Iglesia nos da para purificarnos. Mirad, la Pascua de Cristo es lo más grande que le ha sucedido a la humanidad. La Pascua de Cristo con la salvación que Él nos ha venido a traer. Pero, atención a lo que voy a decir, que es muy gordo. Esta Pascua no es eficaz si no nos apropiamos de ella. La Pascua de Cristo solamente es eficaz, me sirve de algo, si pasa a ser mi Pascua. Porque sí, bueno, es estupendo la Pascua de Cristo, es estupendo que el Señor nos haya salvado, nos haya redimido, pero si yo no acojo esa salvación, yo no hago mía esa Pascua y esa redención, pues me sirve de muy poco. Me quedo como estaba, lo veo como un espectador. Y digo, ¡hala, qué estupendo lo que está pasando ahí, ¿no? En esa pantalla, en esa película! Pero yo me quedo fuera. No, yo tengo que lanzarme de cabeza a esa película, vivir eso, ser parte de esa historia de salvación y acoger la Pascua. No me puedo quedar viéndolo desde fuera como un mero espectador. Así que podemos decir, y es importante que nos quede claro, que el compromiso moral y ascético de purificación, de penitencia, de conversión, no es la causa de nuestra salvación. No nos equivoquemos. Yo no me salvo porque voy a purificarme mucho, voy a hacer mucha penitencia, voy a luchar por convertirme mi corazón. No. Todo eso, ese esfuerzo ascético, ese esfuerzo de conversión, ese deseo, esa necesidad de penitencia, es el efecto que hace en mi corazón la Pascua. El hecho de que Cristo haya sido inmolado y haya resucitado por mí sola, porque aunque no hubiera existido nadie más en el mundo, igualmente Jesús se hubiera encarnado, hubiera nacido, hubiera muerto y hubiera resucitado por mí sola, pues ese hecho me tiene que llevar a mí a la purificación personal y al compromiso moral de toda mi vida. No podemos decir, yo me purifico del pecado para ser salvado. No, porque yo ya estoy salvado por la Pascua de Cristo, sino que me purifico del pecado precisamente
porque he sido salvado. Porque he sido salvado y porque Cristo me ha salvado, porque Cristo se ha inmolado por mis pecados, necesito salir de mi vida de pecado. Es una necesidad, porque me estoy ahogando y quiero respirar un aire limpio, una vida nueva que es la que Cristo ha venido a traerme. Tengo que salir del fango para volar alto, porque Él me ha salvado. Necesito salir del agujero en el que el pecado me tiene metida. Es absurdo seguir viviendo en el pecado si Jesús me ha salvado. Es como pretender estar vivos para la gracia y para el pecado al mismo tiempo. No se puede. O una cosa u otra. No puedes estar en gracia y en pecado al mismo tiempo. O, no sé, si estás vivo y Jesucristo ha resucitado y es tu Pascua, no puedes vivir tu Pascua y vivir lleno de vida y haber recibido la gracia y el don, manteniendo al mismo tiempo en tu vida el pecado. No puede haber una doble vida. Jesús lo dice claramente: el que no está conmigo está contra mí. O sea, es el que no acoge mi Pascua, el que no acoge mi salvación, el que no acoge mi redención, la está rechazando. No podemos vivir acogiéndola y rechazándola al mismo tiempo, ¿no? Y por eso yo, con su gracia siempre, por supuesto, puedo ver a Jesús como mi Salvador, mi Redentor, mi Señor. Y viéndolo así, renuncio al pecado, renuncio a la muerte, renuncio al hombre viejo. Y yo misma, sin que nadie me imponga nada, experimento urgentemente la necesidad de ser purificada, de ser renovada, de ser sanada. La penitencia, la ascesis, es una consecuencia lógica de la Pascua. Lo que pasa es que lo solemos, como digo, plantear al revés, ¿no? La Cuaresma es para convertirse, para arreglar lo que está torcido, para ser buena chica, buena persona y para prepararme para la Pascua. Y ya. Claro, esto es verdad, como decimos, en parte, ¿no? Pero cuando hablamos también de prepararnos para la Pascua, a mí desde muy niña, desde jovencilla, siempre me ha surgido un interrogante, así, vale, prepararnos para la Pascua. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Porque sí, bueno, yo puedo hacer penitencias corporales, ayunos, que hay que hacerlos, yo no digo que no haya que hacerlos, ¿no? Pero no me puedo quedar en eso. O sea, no puedo creerme que simplemente negarme en algún gusto, negarle algo a mi naturaleza, a mi cuerpo, sea suficiente para purificar mi corazón. Eso ayuda y está bien y tenemos que ayudarnos de eso, pero sabiendo que es una ayuda mínima, necesaria pero mínima. Entonces, ¿cómo me preparo para la Pascua? ¿Qué hay que hacer? Así, en lo concreto, podríais decirme, a ver, madre, así en concreto, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace esto, no? Pues, para recibir el don de la Pascua, tengo que sentir esa necesidad de ser purificada, de ser renovada, para que de verdad entre en mí, penetre en mi corazón la luz de la Pascua. O sea que hay que quitar todas las cortinas que oscurecen mi interior, abrir las ventanas de par en par para que la verdad de la luz de la Pascua pueda inundarme. Porque si no quito las cortinas, mirad, puede haber muchísima luz a mi alrededor,
Pero si yo no abro las ventanas y no dejo pasar la luz, me lo pierdo, se queda fuera. Tengo que abrir mi corazón y quitar las cortinas para que la luz de Cristo resucitado, la luz pascual del Señor, entre dentro de mí. Si lo planteamos así, entendemos que la necesidad de purificarnos, de renovarnos y de quitar todos los estorbos que haya dentro de mi corazón es urgente. Yo noto que necesito hacer espacio para que entre la luz de mi corazón. Y esto no es algo que nadie me imponga, sino que es una necesidad imperiosa que yo misma experimento. Y esto es lo primero que os diría hoy. ¿Experimentamos esa necesidad de purificación? Tengo conciencia de que dentro de mi corazón hay muchas cosas que pueden opacar la luz de Dios, ser un estorbo. Quiero de verdad liberarme de todo eso que me impide respirar, ser libre, ser purificada, acoger el don de la Pascua. Y esto es la Pascua, el paso. Esta es la Pascua que en este momento el Señor nos está pidiendo con fuerza y con pasión. Que nos empleemos a fondo en salir del pecado y purificarnos de la levadura vieja. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Y todos necesitamos dar ese paso, porque todos estamos atados a esta realidad del pecado en mayor o menor medida. Aquí nadie está libre. Todos somos pecadores, todos. A excepción de Jesús y de la Virgen María, todos los demás estamos ahí. Lo primero es reconocer nuestros pecados. Si empezamos a reconocerlos, Jesús tiene poder de sobra para purificarnos y liberarnos de ese pecado. Pero siguiente pregunta, ¿de qué pecado se trata? ¿Cuál es el pecado que tenemos que reconocer? Pues, ciertamente se trata de los pecados actuales que cometemos cada día en nuestra vida ordinaria, por supuesto. Todos caemos a diario en montones de cosas. La mayoría, por la misericordia de Dios, no muy graves, pero a veces son reincidentes, habituales. Tropezamos siempre en la misma piedra. Cada uno, dentro de su corazón y en su conciencia, sabe cuál es su punto, ¿no? Su tropiezo. Bien, pues, esto es parte de nuestra condición humana y es así. Y nos lo dice el apóstol Santiago, que todos pecamos. Pero si nos quedamos ahí, en lo de todos los días, en lo que va aconteciendo en nuestra vida, pues nos quedamos en un nivel como muy superficial, ¿no? Nos quedamos solamente en las consecuencias del pecado, que en determinados momentos afloran y aparecen y están ahí, pero no es suficiente. Sería una visión muy pobre, ¿no? Muy superficial del pecado. San Pablo distingue claramente el pecado, atención, distingue el pecado del estado de pecado, de la pecaminosidad, que es como si dijéramos el pecado habitual, el estado de pecado, no un pecado aislado. San Pablo lo distingue perfectamente. En Romanos 7:17 habla del pecado que habita en mí, que es justamente ese pecado, ese estado de pecaminosidad. ¿Por qué? Pues porque el hombre es pecador y el pecado habita en él, ¿no? Yo soy pecadora y he nacido con esa mancha, el pecado habita en mí. Y él distingue, San Pablo, ese estado de pecaminosidad de lo que son propiamente los pecados. Los pecados son manifestaciones externas de ese estado.
Yo soy pecadora, soy frágil, estoy herida por el pecado y eso pues se manifiesta en faltas concretas, que no son otra cosa sino la muestra de ese estado interior. Mirad, hay un ejemplo que es muy gráfico. A mí por lo menos me ayudó mucho para entender bien esto, ¿no? Del mismo modo que hay un fuego subterráneo en la tierra que está ahí y de vez en cuando erupciona, pues el pecado está ahí y en momentos dados erupciona. Entonces hay que distinguir el fuego subterráneo que está ahí del volcán que erupciona a veces, ¿no? El fuego es una cosa y el volcán es la consecuencia que ese fuego provoca en el exterior, cuando sale, cuando se desborda, ¿no? Y por eso San Pablo nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado. Romanos 6, 12, 13. Esa cita es muy importante. Ese pecado singular del que hablamos nos lo ha presentado el apóstol en el párrafo que acabo de leer. Y dice que nos está diciendo que es como si tuviéramos dentro de en la intimidad de su palacio, un rey escondido, ¿no? Y ese rey que está escondido en su palacio dentro de nosotros reina mediante emisarios, que serían sus apetencias, y sus instrumentos, que serían nuestros miembros, ¿no? O sea, que hay alguien que desde dentro de mí reina y tiene vasallos que le obedecen. Entonces nuestros sentidos, nuestras apetencias, son los vasallos de ese rey, de ese pecado que puede estar en nuestro interior. Por lo tanto, no nos podemos quedar ni en los vasallos ni en los emisarios, sino que tenemos que ir directamente al rey, a la raíz del pecado. ¿A qué conclusión se llega? Pues a que nuestro pecado tiene una raíz y no basta con combatir los distintos pecados que cometemos cada día, que hay que combatirlos, no estoy diciendo que no, sino que hay que ir más al fondo. No sirve que nos dediquemos solamente a podar las ramas de un árbol, porque van a volver a brotar. Podas unas ramas y brotan otras. Hay que ir con el hacha a la raíz del árbol, a la fuente, a la causa del pecado, que es ese estado de pecaminosidad interior del que nos está hablando el apóstol San Pablo. La Pascua es ese hachazo a la raíz de nuestro pecado. Esa es la Pascua. Por eso tengo que hacer de la Pascua de Cristo Jesús mi Pascua, para que vayamos directos a la raíz del pecado. Mirad, esto es vital, porque si no, pues vamos a estar siempre en el mismo punto. Vamos a vivir nuestras cuaresmas de la misma manera, vamos a hacer las mismas mortificaciones, las mismas obras de piedad, rezaremos nuevamente el Vía Crucis, haremos, pues yo que sé, ayunos, penitencias, cosas especiales por ser cuaresma, pero estaremos cortando ramitas. Y la cuaresma siguiente seguiremos cortando ramitas, pero la raíz seguirá cogiendo fuerza, arraigándose más cada vez en nuestro corazón. No, tenemos que vivir la Pascua de Jesús, haciéndola mi Pascua. Porque en el momento en que yo haga la Pascua de Jesús, de la Pascua de Jesús, mi propia Pascua, el paso de Jesús por mi vida, eso es Pascua, ayudándome a morir y a resucitar con Él, estaremos dando el hachazo definitivo
a la raíz de mi pecado. Esto es muy importante, porque si no, pues mirad, podemos vivir la vigilia pascual con mucho fervor y mucha devoción, prepararlo todo precioso, cantar con profunda emoción, tirar la casa por la ventana, tocar las campanas, darle toda la solemnidad que queramos. Pero si no hacemos de la Pascua de Jesús nuestra propia Pascua, si no vamos a la raíz de nuestro pecado, yo a la raíz de mi pecado, para que Cristo dé el hachazo definitivo y venza, pues estoy perdiendo el tiempo. Me quedo en el mismo punto de siempre. Mi pecado va a volver a brotar y echar ramas. Y quién sabe si no voy a tener más tiempo, más cuaresmas, más pascuas. Por eso no hay que esperar, hay que hacerlo ya, ahora, hoy, antes de irnos a dormir. No nos podemos marchar de aquí sin hacer de la Pascua de Jesús nuestra Pascua. Porque mirad, ninguno de vosotros, ni yo, estamos aquí por casualidad. Eso no existe. Estamos aquí porque Jesús, que tenemos delante en esa custodia, nos ha convocado, nos ha traído para decirnos a cada una de nosotras o de nosotros: yo soy tu Pascua, yo soy tu verdadera Pascua. Yo quiero ayudarte y para eso estoy muerto, resucitado, aquí, en la custodia. Para eso he vivido todo, desde mi encarnación hasta mi vida eucarística actual, en cada sagrario del mundo, para estar aquí contigo y dar juntos ese hachazo definitivo a tu pecado. Tú solo no puedes. Y yo, que soy Jesucristo, tu Señor, lo sé, pero yo estoy contigo. Quiero hacerlo contigo. Pero no te lo puedo imponer. Tienes que acoger mi salvación, mi redención, mi Pascua. San Pablo nos lo dice, hay que romper definitivamente, para siempre, con el pecado. Esa es la Pascua. Romper definitivamente con el pecado, con la raíz de mi pecado, destruir el cuerpo mismo del pecado, que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 6. Y en este punto, en este momento, tenemos que detenernos, y ahora enseguida vamos a dejar un espacio para ello, a intentar encontrar en qué repliegue de mi corazón ha anidado mi pecado. Todos tenemos dentro del corazón un montón de repliegues, recovecos. Y se trata de que Jesucristo, vivo y resucitado, vencedor de la muerte y Señor de la vida, llene mi corazón, plenifique todos los recovecos y repliegues de mi corazón. Que no haya un solo repliegue de mi corazón en el que el pecado haya quedado camuflado. Y para asegurarnos de que no haya pecado anidado en ningún repliegue de mi corazón, es preciso
que Jesucristo lo llene por completo. Vamos a dejar un ratito de silencio para reflexionar sobre lo que hemos dicho, para ver cómo dar el hachazo definitivo a mi pecado, para pedirle al Señor que nos libre del miedo de ese hachazo, para que nos dé también luz para ver de qué manera tenemos que apuntar y hacia dónde tiene que apuntar el hachazo. ¿Qué levadura vieja tengo yo en mi alma y en mi vida? Y sobre todo, pedir luz para hallar en qué repliegue de mi corazón ha anidado mi pecado. Dejamos un ratito, unos minutos de silencio para reflexionar y después seguimos hablando y tratando de comprender y ahondar más en toda esta realidad. Estamos aquí con el Señor, pero todo sin angustia, con mucha paz, porque Jesús es el que ante todo pacifica y consuela el corazón. Él no ha venido a castigarnos, Él está ahí en la custodia para sanarnos. Y está deseando que pongamos nuestro corazón junto al suyo y le digamos: Señor, ayúdame a romper con mi pecado, dame luz y fuerza para ello. Si tú lo quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Si tú lo